Ahora grabar. Entonces yo les había comentado que una serie de potencias, ¿no? Este, funciona solamente alrededor de un punto. Es decir, si ustedes tenían una función f de x, esa función f de x ustedes la podían aproximar eh, a una serie de potencias, sumatoria, de n igual 1 hasta el infinito, de a sub n por x menos x sub 0 elevado a la n. Así se la escribe de forma general. ¿Ya? Donde esta serie de potencias funciona alrededor de un punto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a aprender a hacer ahora es encontrar cuál es ese intervalo alrededor de, o sea, cuánto es ese intervalo, qué distancia tiene ese intervalo alrededor del punto x sub 0. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el punto x sub 0, vamos a tener que encontrar cuánto hacia la derecha y cuánto hacia la izquierda yo me puedo mover para que esta serie de potencia funcione. ¿Ya? Ese se le llama el intervalo de convergencia. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros comparamos la función e a la x? La comparamos primero con el polinomio de grado 1, que es 1 más x. Luego lo comparamos con el polinomio de grado 2, que era 1 más x cuadrado sobre 2. ¿Ya? Y así sucesivamente, y al final quedamos que la función e a la x era igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. Por lo general, la serie de potencias comienzan en 0, pero también podría comenzar en 1. ¿Ya? Sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de x a la n sobre n factorial. Entonces habíamos dicho esto de aquí, pues, ¿no? Pero nosotros analizamos esto alrededor del 0, de x sub 0 igual a 0. Ya recuerden que cuando x sub 0 vale 0, se la llama serie de Maclaurin. ¿Ya? Serie de Maclaurin cuando se trabaja alrededor del 0. Si ustedes trabajan alrededor de cualquier otro punto diferente del 0, perdón, diferente del 0, entonces se la llama serie de Taylor. ¿Ok? Entonces nosotros queremos averiguar, ya chévere, si esto de aquí funciona alrededor del 0, ¿cuál sería este radio de convergencia? O sea, a partir del 0, cuánto yo me puedo mover hacia la izquierda y cuánto yo me puedo mover hacia la derecha para que esta serie funcione. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les dije, ¿no? Si ustedes trabajan con un polinomio de grado 1, con la función a la x, que es la más facilita de explicar, que es 1 más x, y si ustedes quieren calcular elevado a la 0,1, esto sí funciona, porque te da 1 más 0,1, que eso es igual a 1,1. Y es un valor no exacto, pero es un valor preciso, muy cercano, funciona, porque estoy trabajando alrededor del cero. Pero si ya quiero calcular yo lejos del cero, es decir, e a la 2,1, ya me alejo mucho del cero, entonces ahí te queda 1 más eh, x, que es 2,1, que eso te da 3,1, pero este valor ya falla, porque, eh, bueno, vamos a ponerle aquí falso. Este valor ya falla porque me estoy alejando del cero. Se me alejé mucho. Entonces, eso es lo que vamos a averiguar aquí. ¿Cuánto yo me puedo alejar de ese número? Del número x sub 0. ¿Cuánto me puedo alejar hacia la derecha? ¿Y cuánto me puedo alejar hacia la izquierda? ¿Ok? Espero que esté claro qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, para hacer esto aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar algo que ya nosotros sabemos, que es el criterio del cociente. Específicamente criterio del cociente absoluto. Criterio del cociente absoluto, que es válido tanto para series eh, alternantes como para series positivas. ¿Y qué te dice el criterio del cociente absoluto? Te dice que si el valor de L es un número menor a 1, la serie converge. ¿Sí o qué? La serie converge. Y eso es lo que vamos a aplicar. Vamos a calcular ese valor L. ¿Cómo se calculaba ese valor L? Pues ese valor L era igual al límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n, ¿no? Le pongo ese valor absoluto para que sea válido también para series alternantes. Entonces, este sería nuestro valor
nuestro valor, vamos a ponerle aquí, a ver, vamos haciendo algo, vamos a corregir algo, vamos a ponerle aquí en vez de A sub n minúscula, vamos a ponerle A sub n mayúscula. Ya les voy a explicar por qué. A sub n mayúscula y acá también A sub n mayúscula. A sub n más uno sobre A sub n. Este es el valor de L y esto de aquí vamos a tratar de que sea menor a uno. ¿Ya? Y con esto vamos a encontrar lo que es el intervalo de convergencia. ¿Sí? A ver, vamos haciendo un ejemplo. ¿Ya? Este, vamos comenzando con esta función e a la x para ver cuánto yo me puedo alejar del cero, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que la función e a la x es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de x a la n sobre n factorial. ¿Sí? Entonces, todo esto que está aquí, todo esto va a ser nuestro a sub n mayúscula, ¿ya? Todo esto va a ser nuestro a sub n mayúscula. Entonces, tenemos que a sub n mayúscula es igual a x a la n sobre n factorial. Por lo tanto, a sub n más uno es igual a, recuerden, donde está la n se pone n más uno. Entonces va a ser igual a x a la n más uno sobre n más uno factorial. ¿Sí? Y entonces calculamos el valor de L. Vamos a ponerle aquí, L va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más uno, que eso es x a la n más uno sobre n más uno factorial, dividido para a sub n, que eso es x a la n sobre n factorial. ¿Sí? Y resolvemos esto. Nos quedaría el límite cuando n tiende al infinito valor absoluto. Miren, aquí no se puede eliminar el valor absoluto como lo hacíamos en los problemas normales, que solamente eliminábamos el valor absoluto para que se elimine la parte alternante. Aquí no podemos eliminarlo, no podemos eliminarlo porque hay un valor x que nosotros no conocemos. Tranquilamente, esta x podría ser menos uno y ahí ya va a ser una serie alternante eh, y se podría eliminar, pero no podemos eliminar este valor absoluto porque no conocemos cuánto vale esta x, si es positiva, si es negativa, no podemos eliminarlo. ¿Ok? Entonces hay que trabajarlo así tal cual está. Multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, aquí arriba te queda x a la n más uno. Ese x a la n más uno se lo puede convertir en x a la n por x, y eso por n factorial, ¿sí? Dividido para x a la n por n más uno factorial. Pero ese n más uno factorial se puede convertir en n más uno por n factorial. Ya estoy resolviéndolo ya directamente. Entonces ahí te quedaría límite cuando n tiende al infinito. De vuelta. Una pregunta. Dígame, dígame. Eh, ¿Cómo sabemos que A sub n es eso de a la x? O sea, Ya, la asociación de a la x. muy bien, muy bien. Estaba esperando que me pregunten eso, miren. ¿Se acuerdan que yo les puse aquí que esta función era igual a esta sumatoria, ¿no? Yo le puse que empiece en uno, pero por lo general en la serie de potencia empiezan en cero, pero eso da igual. Entonces, miren cómo yo les puse la forma. Esta es la forma general de una serie de Taylor o de una serie de potencia o una serie Maclaurin, que es la misma cosa. ¿Ya? Dice aquí sumatoria de n igual cero de a sub n minúscula por x menos x0 elevado a la n. Si ustedes hacen la comparación con lo que yo les puse aquí, voy a ponerlo aquí a un ladito. Sumatoria de a sub n por x menos x a la cero elevado a la n. Entonces, comparándolo con la serie e a la x, aquí tengo sumatoria de x a la n sobre n factorial, pero esto yo lo puedo resolver así, sumatoria de 1 sobre n factorial por x a la n. Lo puedo separar así. Entonces, esta partecita de aquí vendría a ser a sub n minúscula, ¿sí? Y esta partecita de acá vendría a ser x menos cero elevado a la n. Y ahí ya tienes la forma de una serie de potencias de manera general. ¿Sí ves? Entonces aquí estamos trabajando con el valor x sub cero, que es el cero, x menos cero elevado a la n. Y esta partecita de acá, 1 sobre n factorial, es a sub n minúscula. Ya por eso es que yo les puse acá, en el límite les puse a sub n mayúscula.
¿Por qué? Porque a sub n es todo lo que está aquí. Todo esto con todo y x n, todo esto es a sub n mayúscula. ¿Ok? ¿Está claro o no? Sí, gracias. Ya. Si tienen preguntas, enciendan el audio nomás, chicos. Enciendan el audio y pregunten. O pregunten por el chat, como ustedes quieran. Muy bien, entonces aquí estábamos calculando este límite. El límite cuando n tiende al infinito se simplifica, miren. El x a la n se va con el x a la n. Te queda solamente esta x. El n factorial se va con el n factorial de acá. Y abajo solamente queda n más 1. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve este límite? Miren que des en cuenta que el límite es con respecto a n, ¿no? N tiene el infinito, entonces como el límite es con respecto a n, todo lo que no sea n es una constante para el límite, ¿ok? Lo que no sea n es una constante para el límite. Entonces esta x puede salir del límite, ya puede salir del límite, pero cuidado, no puede salir así nomás, solita. Esta x está dentro de un valor absoluto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es separar valor absoluto de x dividido para valor absoluto de n más 1. Separamos porque la x está dentro de un valor absoluto. Entonces ahora sí podemos coger este valor absoluto y sacarlo del límite. Ya, entonces aquí te queda que L va a ser igual al valor absoluto de X multiplicado por el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de 1 sobre n más 1. Miren, algo que quiero que vean, que vamos a hacerlo en los siguientes problemas, es que cuando ustedes trabajan con la n, recuerden que n pertenece a los naturales. Y entonces, este valor absoluto está de más ponerlo aquí solamente en lo que se trabaja con n. Está de más ponerlo porque, bueno, como estamos trabajando con valores naturales, esto va a salir positivo. Siempre va a salir positivo, ¿ya? Entonces ya podemos eliminar ese valor absoluto aquí de lo que se trabaje con n, ¿no? Es más, en el siguiente problema ustedes me van a ver que yo lo elimino, no más, pero lo que tenga x, eso sí no puedo eliminar el valor absoluto. Porque esta x yo no la conozco si es positiva o si es negativa. Y eso es lo que vamos nosotros a encontrar. ¿Cuáles son estos valores x? Eso es lo que vamos a encontrar. ¿Cuáles son estos x y en qué intervalo a, b está ese valor x? ¿Ya? Entonces este límite de aquí, si ustedes lo calculan, te da 0. Te queda aquí valor absoluto de x por 0. Y eso aquí es igual a 0. Miren cuánto te quedó. Te quedó que el valor L es 0. Y nosotros queremos, en base al criterio del cociente, queremos que ese valor L sea menor a 1. Entonces te queda aquí 0. Es menor a 1. Esto de aquí nosotros sabemos que es verdadero. Verdadero siempre. Siempre es verdadero. Entonces se supone que yo quería encontrar un intervalo de convergencia, pero no lo encontramos. O sea, aquí te debería haber quedado un intervalo de convergencia. Te debería haber quedado algo así, digamos algo así. Valor absoluto de x menos 2 menor a 1. Así te debería haber quedado. Y esto ya sería un intervalo, porque ya me tocaría resolver esta inecuación, porque esto es una inecuación. Resolveríamos esta inecuación y ya tendríamos nuestro intervalo de convergencia. ¿Sí? Pero no quedó eso. No quedó eso, sino que quedó algo que siempre es verdadero. Entonces, como quedó algo que siempre es verdadero, nosotros debemos decir que el intervalo de convergencia es igual a todos los reales. Todos los reales sería el intervalo de convergencia porque esto siempre es verdadero. Es decir, miren, analicen aquí, pues, ¿no? Analicen en esta parte. Cualquier valor x que tú reemplaces aquí, sea positivo, sea negativo, sea cero, sea fracción, sea cualquier número real que tú reemplaces aquí, el resultado siempre va a ser el mismo, siempre va a ser cero. Entonces, para cualquier valor x que tú reemplaces, esto siempre se va a cumplir, siempre va a ser verdadero. Por esa razón, el intervalo de convergencia son todos los reales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú trabajas con un polinomio de grado n, mientras más grande sea el polinomio, grado 10, 20, 30, 40, mientras más grande sea el polinomio, este polinomio cada vez se va a acercar más a la función e a la x. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un gráfico? Hicimos un gráfico hasta con polinomio de grado 4. Entonces,
El polinomio de grado 4 ya se acercaba más a la función e a la x, ¿sí? Entonces, si ustedes le aumentan el grado 5, 6, 7, 8, grado n, ya estamos aquí trabajando con un grado n, entonces este polinomio va a ser prácticamente igual a la función e a la x. Ya, por eso es que sale este resultado. Ya, bueno, espero que esté claro, ¿no? Vamos haciendo un ejercicio ahora sí ya un poquito diferente. Vamos a trabajar con este de aquí, a ver, sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, de, qué sé yo, pongámosles aquí x a la n, sí, pongámosle x a la n sobre n más 1 por 2 a la n, algo así. Entonces ya me dan la serie de potencias. Ya me dan la serie de potencias, pero no necesariamente tienen que dármela. Puede ser que ustedes le den la función, digamos así, sea la función f de x, igual me voy a inventar. Yo les dejé unos problemas. Me dan la función logaritmo de x más 1 y ustedes tendrían que encontrar, hallar la serie de potencias, tendrían que hallarla. ¿Cómo hallar la serie de potencias? Pues la pueden hallar con la fórmula que yo les puse, el polinomio Taylor, f evaluada en x sub 0, más la primera derivada evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0 a la 1, más la segunda derivada evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0 elevado a la 2 sobre 2 factorial, y más punto, 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 que es la fórmula que yo les puse. Ustedes podrían hallar la serie de potencias usando esta fórmula, o si no, también pueden utilizar, en caso de que se pueda, podrían utilizar esos truquitos que aprendimos de derivar una serie de potencias para conseguir otra, integrar una serie de potencias para conseguir otra, o hacer un cambio de variable en una serie de potencias para conseguir otra. Entonces ahí tienen esas alternativas también que aprendimos la clase pasada, pues, ¿no? En este caso ya me dan la serie de potencias, ya me la dan, aquí está. Me piden hallar el intervalo de convergencia, ¿ok? Entonces ya saben, todo esto de aquí es a sub n es igual a x a la n sobre n más 1 por 2 a la n, a sub n mayúscula, y encontramos a sub n más 1. A sub n más 1 sería x a la n más 1 sobre n más 2 por 2 a la n más 1, ¿verdad? Donde está la n, yo coloco n más 1. Entonces aquí coloco n más 1 más el 1 de acá, se hace n más 2. Aquí arriba coloco n más 1 y acá arriba también coloco n más 1. Y ahí pues calculamos nuestro valor L, que sería igual al límite cuando n tiende al infinito. Abrimos valor absoluto. Arriba va a n más 1. Ya, a n más 1 es x a la n más 1 sobre n más 2 por 2 a la n más 1. Y en la parte de abajo va a sub n, que sería x a la n sobre n más 1 por 2 a la n. ¿Ok? Y ya saben cuál es el procedimiento que hay que hacer ahí. Pues no, multiplicar extremos con extremos, medios con medios, simplificar y ver qué cosa nos queda, ¿no? Voy a multiplicar extremos con extremos, medios con medios, y de una vez voy a ir resolviendo lo que hay que resolver. Por ejemplo, aquí x a la n más 1, eso es igual a x a la n por x, y se multiplica con lo de acá, n más 1 por 2 a la n. En la parte de acá abajo sería x a la n, ordenando, por n más 2, por 2 a la n más 1, que eso sería 2 a la n por 2. ¿Ok? Simplificamos lo que se haya que simplificar, que sería x a la n y el 2 a la n. Nos quedaría el límite cuando n tiende al infinito. Si ustedes desean, de una vez pueden separar el valor absoluto. El valor absoluto queda solamente para la x, ¿ok? Y lo demás no es necesario que le pongan valor absoluto. Entonces el n más 1 se queda acá afuera. El n más 2 también se queda acá afuera. Y por ahí veo un 2 también. Y el 2 también. El 2 de aquí. Entonces el 2 a la n se va, el x a la n se va. Te queda la x, n más 1, n más 2 y el 2. Listo, entonces me queda ese límite. El valor absoluto de x lo puedo sacar del límite. Lo puedo sacar porque es una constante para el límite. Lo saco
Y te quedaría el límite cuando n tiende al infinito. Es más, ese 2 de aquí también lo puedo sacar. Este 2 de aquí abajo. Entonces te queda valor absoluto de x sobre 2. Porque el 2 también es una constante y te quedaría el límite cuando n tiende al infinito de n más 1 sobre n más 2. Ya si ustedes desean le ponen valor absoluto, pero ya no es necesario. ¿Ok? Entonces este límite de aquí da como resultado 1. Entonces esto te queda igual que el valor L es igual al valor absoluto de x sobre 2. Esto es 1. Entonces se elimina. Te queda valor absoluto de x sobre 2 nada más. Ese es tu valor L. ¿Sí? Y entonces yo quiero que este valor L sea menor a 1. Vamos a que valor absoluto de x sobre 2 tiene que ser menor a 1. Y ya, aquí te queda una inecuación. Y con esta inecuación es que vamos a encontrar nuestro intervalo de convergencia. Este 2 pasa al otro lado a multiplicar, te queda valor absoluto de x menor a 2. Y resolvemos esta inecuación. Aquí te quedaría que x, voy a poner acá, x está entre 2 y menos 2. Bueno, ya es una inecuación, ya nos puedo enseñarles cómo se resuelve eso, ya deben saber resolver esa inecuación. Entonces, miren, este sería nuestro intervalo de convergencia. Ya, entonces, esta serie de potencias solamente funciona en el intervalo de menos 2 a 2. Si tú te alejas de ese intervalo, ya no funciona. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de esta serie de potencias? Pues no la conocemos, no me la dan. eh, tendríamos que tendríamos que ponernos a buscar si es que existe una función para esa serie de potencias. Pero eso no es lo importante aquí. Lo que estamos aprendiendo a hacer es hallar el intervalo de convergencia. ¿Ok? Entonces, algo que también tenemos que hacer es verificar si los extremos funcionan. Verificar si esta serie de potencias funciona en los extremos de aquí, en las fronteras. Es decir, tenemos que probar qué pasa si la x vale 2. Si la x vale 2, ¿será que esta serie de potencia funciona o no funciona? Bueno, vamos verificándola. Si la x vale 2, reemplacemos el valor de 2 en la x, te quedaría sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de 2 a la n sobre n más 1 por 2 a la n, y esto te queda sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de 1 sobre n más 1. ¿Ya? ¿Y qué tipo de serie está de aquí? ¿Alguien me puede decir qué tipo de serie está de aquí? ¿Qué tipo de serie es esta, chicos? Una armónica. Una serie armónica, ¿no? Una serie armónica normal, positiva. Y ya nosotros sabemos que esta de aquí diverge, ¿ya? En caso de que sea una serie más complicada, ustedes tendrían que verificar con alguno de los criterios que ya conocen, verificar si converge o si diverge. Con el criterio de la serie P, con el criterio de la integral, con cualquier criterio de comparación, todos los criterios que ustedes han visto, tienen que verificar si converge o diverge. En este caso salió una serie armónica, sencillita, entonces diverge. Y entonces, ¿qué quiere decir diverge? Quiere decir que este punto no va incluido, no va incluido ese punto. Es decir, la serie de potencia falla, falla con x igual 2. ¿Ya? Probamos con el otro valor. ¿Qué pasa si la x vale menos 2? Si la x vale menos 2, te queda sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. Reemplazamos menos 2 a la n, reemplazamos en la x, ¿no? Menos 2 a la n sobre n más 1 por 2 a la n, y esto te queda sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. Y aquí separamos, el menos 2 a la n lo separamos como menos 1 a la n por 2 a la n sobre n más 1 por 2 a la n, y ya ven lo que me va a quedar. Sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, de menos 1 a la n sobre n más 1. Y esto es una serie armónica, pero alternante. Y ya ustedes deben saber que esto converge. ¿Sí? Converge. Entonces, ahora sí podemos escribir nuestro intervalo de convergencia ya completo. El intervalo va a ser todos los valores x entre 2
y menos 2, pero incluido el menos 2. Y ese es nuestro intervalo de convergencia. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Eh, mm, yo me acuerdo que había leído la parte de que converge una serie armónica cuando es alternante. Pero ¿me podrías repetir por qué era esa convergencia? Claro, es que cuando es armónica alternante, cuando una serie es alternante, hay el criterio de la convergencia. El criterio de la convergencia dice que si tú calculas el límite cuando n tiende al infinito, ya del valor absoluto de a sub n, y esto te da cero, converge. Pero esto es para serie alternante. Entonces ya, pues si tú le calculas el límite a esto de aquí, ese límite te da cero y por lo tanto converge. ¿Ya? Es eso nomás. Por eso es que converge. Pero este criterio es solamente válido para series alternantes, así como esta. Entonces, calcúlale ahí límite cuando n tiene el infinito a esto de aquí, valor absoluto de menos 1 a la n sobre n más 1, y este límite te da cero, y como da cero, converge. Por eso es que converge nada más. Pero es solamente válido para alternantes. ¿Ya? Entonces, listo, chicos, este es el intervalo de convergencia. Este es el intervalo de convergencia. También nos suelen pedir el radio de convergencia. ¿Cuál es el radio de convergencia? Entonces, ya, pues. Para poder hallar el radio, sencillito, chicos. Ustedes tienen a ver el intervalo. El intervalo es de menos 2 a 2. Ese es el intervalo de convergencia. Lo primero que tienen que hacer es hallar el punto central, el punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Aquí, el medio de todos. Es el punto x sub 0, que en este caso es el 0. ¿Ya? Ese es el punto medio. Entonces, el radio de convergencia vendría a ser la distancia desde el punto central hasta el punto final o desde el punto central hasta el punto inicial. Ese sería el radio de convergencia porque el intervalo es simétrico. ¿Ya? Entonces, este es el radio. Entonces, ¿cuánto es la distancia del 0 al 2 o del 0 al menos 2? Esa distancia es 2. Entonces, el radio de convergencia vale 2. ¿Sí? ¿Está claro este problema? ¿Tienen alguna consulta? Ya, entonces miren, vamos haciendo este otro ejemplo, ¿ya? Lo mismo, me piden hallar y ya luego hacemos los problemas que enviaron ayer al grupo. Hallar el intervalo de convergencia y el radio de convergencia. Esas son las cosas que suelen pedir, ¿ya? Entonces ya te dan la serie de potencia, ya te la dan aquí. Entonces, ya sabemos qué hacer. Bueno, a sub n es igual a todo esto, que es n por x menos 1 elevado a la n, y a sub n más 1 es igual a n más 1 por x menos 1 elevado a la n más 1. ¿Sí? Y calculamos nuestro valor L. L va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1, que es n más 1 por x menos 1 elevado a la n más 1, dividido para a sub n, que es n por x menos 1 elevado a la n. ¿Ya? Entonces queda ese límite. Lo tratamos de resolver. Límite cuando n tiende al infinito. Valor absoluto de n más 1. Aquí arriba se puede resolver esta parte. Te quedaría x menos 1 elevado a la n multiplicado por x menos 1 dividido para n por x menos 1 elevado a la n. Y ahí pueden darse cuenta que se elimina el x menos 1 a la n. Y solo te quedaría límite cuando n tiende al infinito. Voy a separar
Lo que tenga x lo voy a separar, que sería valor absoluto de x menos uno. Y lo que no tenga x, lo separo acá en un paréntesis, que sería n más uno sobre n. Así es, sobre n. Lo separo así, ¿no? Recuerden que aquí yo puedo eliminar el valor absoluto porque estos valores n son positivos, ¿ya? Son números naturales, positivos. Y entonces sí, solamente te queda esto, esto y esto. Y este valor absoluto de x menos uno puede salir del límite, porque es una constante para el límite. Valor absoluto de x menos uno y ahí te quedaría el límite cuando n tiende al infinito, de n más uno sobre n. Si ustedes calculan ese límite, en este caso te da uno también este límite. Pero no necesariamente va a dar uno, puede darte uno, 2, 3, 4. Es un límite ya, es un límite, puede dar cualquier valor. Tienen que calcular ese límite. Entonces este límite da uno. Y por lo tanto te queda como resultado solamente valor absoluto de x menos uno. Ese es el resultado del valor L, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el criterio del cociente? Dice que L tiene que ser menor a uno. Por lo tanto, el valor absoluto de x menos uno tiene que ser menor a uno. Y ahí ya te queda que x menos uno debe estar entre uno y menos uno. Y por lo tanto te queda que la x va a ser un número entre 2 y cero. Así es, ya tienen que saber resolver esa inecuación, pues, ¿no? Entre 2 y cero, así es. Y ese sería el posible intervalo de convergencia, ¿ya? O sea, ahora tenemos que comprobar con los extremos. ¿Qué pasa con los extremos? ¿Qué pasa con el cero y qué pasa con el 2? Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Es aquí en la x, aquí. Te quedaría sumatoria de n igual cero hasta el infinito de n por cero menos uno elevado a la n, así es. Ya, entonces aquí, te da como resultado sumatoria de menos uno a la n por n, ya, de n igual cero hasta el infinito, ya. Pero de igual manera, a ver, esta es la misma serie, pero es alternada, o sea, comienzas con cero, si reemplazas el cero te quedaría cero, luego reemplazas el uno te quedaría menos uno más 2 menos 3 más 4 menos 5 más punto, 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 así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es una serie también divergente también. Ya, porque vas a estar sumando y restando de forma infinita, ¿no? Aunque si quieren justificarlo, aquí ya no se puede aplicar criterio del cociente. Porque si tú aplicas criterio del cociente, necesitas que te dé cero, ¿no? Eso es lo que dice el criterio del cociente. Debe dar cero para que converja. Y aquí no te va a dar cero, porque si tú calculas el límite cuando n tiende al infinito de esta parte, que sería de n, eso no da cero. Entonces, como no da cero, no puedo aplicar ese criterio. Entonces tendrías que buscar otro criterio para esta serie de aquí. Podría ser el criterio del cociente, tampoco se puede aplicar. Del criterio del cociente absoluto, porque en el cociente absoluto yo necesito que me dé menor a uno o mayor a uno. Ya, entonces, eh, ¿qué criterio podríamos aplicar? Podríamos aplicar un criterio de comparación normal. Mm, A ver, déjenme ver cómo podríamos justificar esto de aquí. Con el valor de 2 ahí sí valía lo que habíamos hecho hace un momento. Con el valor de 2 te queda sumatoria de n por 2 menos uno a la n, y eso te queda sumatoria de n, y aquí te queda uno a la n, pero uno a la n ustedes ya saben que es uno. Y eso te queda sumatoria de n. Y ahí aquí sí vale lo que habíamos hecho hace un momento. Límite cuando n tiende al infinito de n. Y esto te sale infinito, y infinito es diferente de cero, y por lo tanto diverge. Aquí sí podemos aplicar el criterio de la divergencia. Entonces, con el valor de 2 sí diverge. Ya, con el valor de 2 diverge. Ya, pero a ver acá, ¿qué pasa con el valor de cero? A ver.
sino que hay dos series aritméticas aquí. A ver, si ustedes recuerdan un poquito lo que vieron en el pre, a ver, tenemos esto, menos uno más 2 menos 3 más 4 menos 5 más 6 menos 7 más 8 menos 9 más punto, 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 y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos dos sumas tenemos aquí. Este, la primera suma, suma uno va a ser esta. 2 más 4 más 6 más 8 más punto, punto, punto. Y esto se lo puede escribir así. 2 por 2 a la cero más 2 por 2 a la uno más 2 por 2 a la 2, ¿sí? Más punto, punto, punto. Des en cuenta, así se puede escribir. El 2 es 2 por 2 a la cero. El 4 es 2 por 2 a la uno. El 6, a ver, no, aquí ya falla. No, aquí falla. Esto es porque es de esta forma. El 2 se lo puede escribir como eh, 2 más cero. Más el 4 se lo puede escribir como 2 más 2. Más el... mm, a ver, ¿cómo sería esta serie? Es que solamente es la diferencia nada más. Ya estoy analizando la mal. Es una serie aritmética. Para obtener el de acá se le suma más 2. Para obtener el de acá se le suma más 2. Para obtener el de acá se le suma más 2. Es una serie aritmética con una diferencia de más 2, ¿ya? Donde el primer término a sub uno es 2. Ya, esto es lo de aquí. Eh, entonces la suma infinita. ¿Se acuerdan cuánto vale la suma infinita de una serie aritmética? Teníamos suma enésima. La suma enésima era n sobre 2 por 2 veces a sub uno más n menos uno por la diferencia. No es geométrica, cuidado, no es geométrica, es aritmética. Entonces podríamos hacer esto, a ver. Reemplazar el primer término, reemplazar la diferencia, la suma enésima va a ser igual a n sobre 2 por 2 por 2 más n menos uno por la diferencia que es 2. Entonces esto te quedaría suma enésima va a ser igual a n sobre 2 y aquí te quedaría 4 más 2 multiplicado por n menos uno. ¿Ya? Entonces como no conozco no conozco qué pasa cuando n es infinito, ya lo que podríamos hacer es calcularle el límite cuando n tiende al infinito a esta parte, ya para poder saber la suma infinita. Sn, ¿sí ven? Ahí vamos a tener es infinito, pero para una suma aritmética. Y esto te quedaría límite cuando n tiende al infinito de todo esto de aquí, ¿no? ¿Qué podemos de una vez? Podemos de una vez resolverlo. Mínimo común el 2 y acá arriba te quedaría... no, ya está eso sí. Ahora aquí te queda mínimo común 2, acá arriba te quedaría n multiplicado por 4 más 2 por n menos uno. Ya, entonces calculan este límite y ese límite va a salir infinito, creo que sale. Ajá, el límite cuando n tiene el infinito. Acá arriba te quedaría n, aquí 2 por n, y acá menos 2 más el 4 se hace más 2 sobre 2. Entonces ustedes resuelven este límite y sale infinito. Entonces la suma infinita, ¿qué quiere decir? Que es divergente. Diverge. Entonces miren, solamente sumando el 2, el 4, el 6, el 8, esta parte diverge. Ya, y si le hacen la otra suma, la suma 2 que sería el menos uno, el menos 3, el menos 5, el menos 7, el menos 9 y el menos punto, 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 porque aquí tenemos dos sumas diferentes. Suma uno, los positivos, suma 2, los negativos. Entonces va a pasar lo mismo, el primer término es menos uno y la diferencia es igual a menos 2 en este caso. La diferencia es menos 2. Entonces si ustedes hacen lo mismo, ya reemplazando el, el A sub 1 y la diferencia, va a salir también divergente. Y entonces salen dos sumas divergentes, por lo tanto la suma total también diverge, pues, ¿no?
2 por menos uno más n menos uno por la diferencia que es menos 2. ¿Ya? Entonces, si ustedes le calculan el límite, cuando n tiende al infinito a Sn, esta de aquí también diverge. Y por lo tanto, la suma total va a ser igual a la suma de C1 más la suma de C2. Y si esta diverge y esta diverge, la suma total también diverge. Miren, así tendrían que demostrar en esta partecita de aquí. No fue tan sencillo, pero tenían que darse cuenta de eso. Ya, entonces quiere decir que con el valor de 0 también diverge. Con el valor de 0 también diverge. Y la justificación es la de acá. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a poner el intervalo de convergencia. Vamos a poner acá, espérense, denme un ratito. Vamos a poner acá para que tengan ahí de guía, ¿no? En la siguiente página. ¿Ya? Para que sepan dónde está. Entonces, el intervalo de convergencia sería este mismo, de 0 a 2. Porque en el 0 diverge y en el 2 también diverge. Y por lo tanto, el intervalo es de 0 a 2, sin incluir ninguno de los dos. Y el radio de convergencia sería 1. ¿Por qué sería 1? Porque tú tienes que hallar el punto central, aquí entre 0 y 2. El punto central es el 1, ¿ya? Ese es el punto central. Y la distancia del 1 al 2 es 1. O la distancia del 1 al 0 es 1. Ese es el radio. Entonces el radio de convergencia vale 1. Y el intervalo de convergencia es de 0 a 2. ¿Está claro o no, chicos? Confirmen. Preguntas. Preguntas de este ejercicio. Tuvo Pepa. ¿Por qué dijiste que es uno? Porque para calcular el radio de convergencia, tú primero dibujas el intervalo. Aquí está dibujado, de 0 a 2. Ya, pues si el intervalo es de 0 a 2, ¿cuál es el punto central, el punto medio? El punto medio es el 1. Ya, pues entonces, ¿cuál es la distancia del punto central al punto final o del punto central al punto inicial? Entonces, la distancia del centro al punto final es 1. La distancia del 1 al 2 es 1. Ese es el radio. ¿Sí? Preguntas, Sí. preguntas. Confirmen los demás, sí, sí está claro. A ver, ahora sí vamos a hacer este problemita de aquí. Está chévere. Problema tipo examen. Miren lo que me dice este problema. Obtenga una serie de potencias para esta función. Entonces, nuestra función, vamos a ponerle f de x es igual a x por e a la x. Esa es nuestra función, ¿ya? Entonces, incluso el problema te dice los pasos. Al multiplicar la serie para e a la x por x. Sí, chévere, ¿no? El problema te dice los pasos. Entonces, ¿cuál es la serie de e a la x? La serie de e a la x es sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de x a la n sobre n factorial. ¿Ok? Entonces ahí te dice, obtenga una serie de potencias para esta función al multiplicar la serie de e a la x por x. Entonces multiplicamos esta serie de ambos lados por x. Aquí te queda x por e a la x del lado izquierdo y del lado de acá te queda x por toda esta sumatoria. ¿Ya? Entonces aquí te queda que x por e a la x es igual. Esta x puede ingresar en la sumatoria. ¿Por qué puede ingresar? Puede ingresar porque en la sumatoria la variable es la n. La n es la que varía de 0 al infinito. 0, 1, 2, 3, 4. Pero es la n. La x viene a ser una constante para la sumatoria. Por eso puede ingresar. Y te quedaría sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de x a la n más 1 sobre n factorial. Entonces, esta x con la x de acá tienen la misma base, se suman los exponentes, por eso te queda n más 1. ¿Ok? Entonces, este, ya tenemos, ya tenemos la serie de potencias de x por e a la x, que eso es lo que nos pide el problema. ¿Sí? Dice ahora,
Después integre. O sea, esto de aquí lo tenemos que integrar con respecto a x, pues ¿sí o no? Pero dice integre término a término de 0 a 1. Entonces, aplicamos integral de ambos lados. La integral de 0 a 1 de x por e a la x por dx se integra con respecto a x. Y también integro de 0 a 1 la sumatoria. Integro de ambos lados. Sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de x a la n más 1 sobre n factorial por dx. Pónganle en ojito este problema porque en los exámenes sí suelen tomar un problema así, ¿ya? Entonces, eh, es más, creo que siempre toman un problema así de series. Igualito a esto. Ya, entonces, integramos de ambos lados de 0 a 1. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que resolver de ambos lados. Resolver la integral de ambos lados. Esta integral de aquí es una integral que se la resuelve por partes. El resultado te queda x por e a la x menos e a la x y eso lo evalúas de 0 a 1. ¿Ya? Ya la estoy resolviendo directamente. Si ustedes desean hacerlo paso a paso, que u por b y todo eso, lo pueden hacer. Entonces, se evalúa de 0 a 1 toda la integral. No es que van a evaluar de 0 a 1 solo la segunda parte y el u por b no lo van a evaluar, no. Tienes que evaluar toda la integral, todo el resultado, ahí está. U por b menos la integral de b por du, y eso lo evalúas de 0 a 1. En cambio, de este otro lado, la integral es con respecto a x. Miren, ahora es lo contrario. La integral es con respecto a x. Por lo tanto, lo que tenga solamente n, puede salir de la integral. Entonces sale la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. Sale el n factorial, pero está como denominador, 1 sobre n factorial. Y solo se integra de 0 hasta 1 el x a la n más 1 por dx. ¿Sí? Entonces, de este lado, si yo evalúo de 0 a 1, evaluando en el 1, te quedaría aquí 1 por e a la 1, que sería e, menos e a la 1, que sería e. Evaluando en el 1, ahora menos, y ahora evalúo en el 0, te queda 0 por e a la 1 es 0, menos, evalúo en 0, y te quedaría 1. Ya, ahí está, ¿no? Evaluando en el 1, menos, evaluando en el 0. De este otro lado te queda sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, de 1 sobre n factorial, y esta integral de acá te quedaría x a la n más 2 sobre n más 2. Y esta partecita de aquí tienes que evaluarla de 0 a 1, ¿no? Porque estamos integrando de 0 a 1. Muy bien, entonces, hasta aquí, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Confirmen hasta aquí. ¿Por qué era la razón que evaluaste de 0 a 1? ¿Cómo? El problema te dice porque integres de 0 a 1. Entonces, cuando tú resuelves la integral, lo que tienes que hacer es evaluar de 0 a 1. Acá también estamos integrando el x a la n más 1. Entonces, la integral de x a la n más 1 te da x a la n más 2 sobre n más 2. Y eso lo evalúa de 0 a 1. Es una integral definida. Muy bien, entonces aquí en esta parte queda 0, aquí queda menos, menos 1. Menos, menos 1, eso es 1. Entonces de este lado queda 1. Del lado de acá te queda sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. Aquí tengo 1 sobre n factorial. Miren, este n más 2 es una constante, esto puede salir. No necesitan evaluar en el n más 2, porque recuerden que ustedes están integrando con respecto a x. Entonces solamente la x hay que evaluarla. Si ustedes evalúan aquí en el 1, te quedaría 1 a la n más 2, menos, si evalúas en el 0, te quedaría 0 a la n más 2. Ya, entonces esto ya pueden fijarse que todo esto va a quedar 1, pues no. 1 a la n más 2 es 1 y 0 a la n más 2 es 0. O sea, 1 menos 0 es 1. Entonces todo esto se te hace 1. Y de ahí ya te queda esto de aquí. Sumatoria
de n igual 0 hasta el infinito, de 1 sobre n factorial por n más 2, eso es igual a 1, que es prácticamente lo que yo tengo aquí, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, aquí la sumatoria empieza en 1, acá la sumatoria empieza en 0. Y entonces, eh, lo que debo hacer es sacarle un término a esta sumatoria. A esta sumatoria le vamos a reemplazar solamente el 0. Si yo le reemplazo solamente el 0, aquí te queda 1 sobre 0 factorial multiplicado por 0 más 2. Más, porque es una sumatoria, más, y en vez de reemplazar el 1, el 2, el 3, ya no los reemplazo, sino que los dejo así. Sumatoria de n igual 1 hasta el infinito, de 1 sobre n factorial por n más 2. Esa sería toda esta parte. Solamente he reemplazado el 0, ¿ya? Y lo demás lo dejo así comprimido. ¿Cuánto debe ser esto igual? Aquí dice que debe ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, este término que está aquí, 0 factorial, recuerden que 0 factorial es 1. Entonces, este término aquí te da un medio, 1 sobre 2, que es un medio. Y ese un medio pasa al otro lado a restar. Y ahí ya te queda sumatoria de n igual 1 hasta el infinito, de 1 sobre n factorial por n más 2, es igual a 1 menos un medio, y 1 menos un medio es un medio. Y ahí ya queda demostrado eso de ahí, pues, ¿no? Sumatoria de n igual 1 hasta el infinito, de 1 sobre n factorial por n más 2, es igual a un medio. Y ahí está ya demostrado, pues, ¿no? Chéveras. Consultas, consultas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos haciendo este problemita. Nos dice aquí, la función e definida por, aquí me dan esta función e de x, ¿no? O f de x es lo mismo. 2 sobre raíz de pi por la integral de 0 a x de e a la menos t cuadrado por dt. Ya cuando vean estadística, ahí van a ver esta función bastante. Se denomina función de error, ¿ya? Y es importante en estadística matemática. Dice, obtenga la serie de Maclaurin para la función error. ¿Ya? Entonces, cuando me dicen serie de Maclaurin, eso quiere decir que el valor x sub 0 es el 0, ¿ok? Y como el valor x sub 0 es el 0, tú puedes utilizar cualquier serie conocida, las que les dije la vez pasada, ¿no? Que tienen que aprenderse esa tablita. eh, pueden utilizar cualquier serie conocida porque esas series que son conocidas, como la de la función e a la x, son series que se han calculado alrededor del cero, ¿ok? Sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, de x a la n sobre n factorial. ¿Ok? Entonces ustedes pueden usar esta serie de aquí porque esta función se la ha calculado a partir del cero.
¿sí? Nosotros lo hicimos, ¿no? Entonces, con esta serie de aquí, yo voy a tratar de obtener la serie de potencias de la de acá, de la función de acá. Que eso es lo que te piden, obtener la serie de potencias de la función error. ¿Ya? O sea, voy a partir de aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí arriba o aquí adentro del integral yo tengo e a la menos t cuadrado. E a la menos t cuadrado. Lo que yo conozco es que e a la x es igual a la sumatoria de n igual 0 al infinito de x a la n sobre n factorial. Pero ¿y cómo calculo e a la menos t cuadrado? Pues simplemente con un cambio de variable. Si la x yo la cambio por menos t cuadrado, entonces aquí de este lado te queda e a la menos t cuadrado y de este otro lado te queda sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. Y aquí cambio, en vez de escribir la x pongo menos t cuadrado porque ese es el cambio de variable que estamos haciendo. Entonces aquí tenemos menos t al cuadrado y eso está elevado a la n, dividido para n factorial. ¿Sí? Entonces aquí te quedaría que e a la menos t cuadrado va a ser igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. Y aquí podemos separar el menos con la n, que sería menos 1 a la n, y el t al cuadrado con la n, que se hace t a la 2n sobre n factorial. Y aquí hemos obtenido la serie de potencias de la función e a la menos t cuadrado. ¿Sí ven? Solo con un cambio de variable. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Aquí dice, debo integrar de 0 a x a esta función. Entonces, integro a esta función de 0 hasta x, a la función e a la menos t cuadrada por dt. También del otro lado, integro de 0 a x a toda esta serie de potencias. Entonces, integro de ambos lados, ¿no? Sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, de menos 1 a la n, ¿sí? Por t a la 2n sobre n factorial, por dt. Entonces, fíjense en este caso estamos integrando con respecto a la t, ¿no? Entonces, en este lado no podemos hacer nada. Aquí se va a quedar tal cual está esta integral, no la podemos resolver. Pero del otro lado sí podemos resolver esta integral. La sumatoria sale, de n igual 0 al infinito. El menos 1 a la n sale, el n factorial sale de abajo. Y solo integraría de 0 a x la función t a la 2n por dt. Entonces aquí te queda lo mismo, esto no se puede resolver, pero del otro lado sí. Del otro lado nos quedaría sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, de menos 1 a la n sobre n factorial, y aquí te quedaría t a la 2n, la integral de t a la 2n es t a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Y lo evalúo de 0 a x, así es. Ya, pero ¿dónde hay que evaluar? Hay que evaluar en la t, pues no ves que nosotros estamos integrando con respecto a t. Entonces hay que evaluar en la t, solo en la t, no en la n. Entonces cuando yo reemplazo aquí la x, te quedaría x a la 2n más 1 menos, y cuando yo reemplazo el 0, 0 a la 2n más 1 es 0. Entonces ahí ya te queda que la integral de 0 a x de e a la menos t cuadrado por dt es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre n factorial por 2n más 1. Y ya tenemos la integral que está aquí. ¿Ven? Eso sería todo. Entonces prácticamente nos queda que la función error de x es igual a 2 sobre raíz de pi, que eso es un número, 2 sobre raíz de pi por esta integral, pero esa integral es toda esta suma. Sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre n factorial por 2n más 1. Y eso es todo lo que me piden. ¿Alguna pregunta de este ejercicio?
En los ejercicios del 23 al 27, bueno, aquí el 25 es el que vamos a hacer, dice, demuestre que la serie de potencias es una solución de la ecuación diferencial. Ya. Entonces, en la otra sesión vamos a aprender lo que son ecuaciones diferenciales. Vamos a tratar de avanzar lo que más se pueda de ecuaciones diferenciales. Así que vengan repasando lo que son derivadas, integrales, ya tengan a la mano las tablas de las integrales y eso. Entonces, miren, aquí me dan esta serie de potencias, te dicen que la y es igual a esta sumatoria de n igual 1 hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1 sobre 2n menos 1 factorial por x a la 2n menos 1. ¿Ya? Y la ecuación diferencial, aquí dice punto y coma, la ecuación diferencial que te dan es esta. La segunda derivada, ahí dice clarito, ¿no? La segunda derivada más la y debe dar como resultado 0. ¿Ok? Entonces aquí te dan esta serie de potencias, tenemos que derivarla dos veces para poder reemplazarla aquí en esta ecuación. Entonces, la primera derivada, bueno, se deriva con respecto a x, ¿no? Solamente se deriva lo que tiene x. Aquí te quedaría sumatoria de n igual 1 hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1 sobre 2n menos 1 factorial, y se deriva esto de aquí baja, te quedaría 2n menos 1 por x a la 2n menos 1, porque recuerden que se le resta 1, te quedaría 2n menos 2. Así es, 2n menos 2. Entonces, muy bien. Si ustedes resuelven este factorial, o sea, lo resuelven para poder simplificar con lo de acá, te quedaría aquí que y', ¿sí? Te quedaría que y' va a ser igual a la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1 sobre, a ver, acá arriba, perdón, voy a poner acá arriba, multiplicado por 2n menos 1, y aquí voy a dejarlo así, x a la 2n menos 2, y en la parte de abajo, si yo resuelvo este factorial, primero aquí se queda el 2n menos 1. El 2n menos 1 se queda, y luego a esto tengo que restarle 1. A todo esto le resto 1, y te quedaría 2n menos 2 factorial. Ya, 2n menos 1 por todo esto menos 1. Sería 2n menos 2 factorial. Entonces ahí se simplifica esta parte y te quedaría que la primera derivada es la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1 por x a la 2n menos 2 sobre 2n menos 2 factorial. Esa es la primera derivada. Pero tenemos que sacar la segunda derivada. La segunda derivada va a ser igual a la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1. Acá solo se deriva la x nada más. Entonces el 2n menos 2 baja por x a la 2n menos 3. Dividido para, bueno, esto se mantiene, ¿no? El 2n menos 2 factorial se mantiene, pero lo puedo resolver y te quedaría 2n menos 2 por 2n menos 3 factorial. Resolviéndolo, ¿no? Resolviendo esto de aquí. Entonces ahí se simplifica el 2n menos 2 y te queda que la segunda derivada es igual a toda esta sumatoria. Sumatoria de n igual 1 hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1 por x a la 2n menos 3 sobre 2n menos 3 factorial. ¿Ya? Y esa sería la segunda derivada. ¿Ya? Eh, entonces, ahora lo que debemos hacer es reemplazar estos dos datos en la ecuación diferencial. Este de aquí y este de acá. Primera derivada y segunda derivada. ¿Sí? A ver, pero muy bien, pero creo que esta de aquí era la serie de potencia de una función, porque me estoy dando cuenta que se puede hacer un poquito más rápido. Creo que esta serie de potencia de aquí es la serie de una función conocida.
Eh, Creo que es la del seno. Entonces aquí, es que si lo hago por este camino, lo que me va a tocar hacer es resolver la ecuación diferencial y eso es lo que no quería. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que identificar es de quién es esta serie de potencias. Eh, que es la serie de potencias de la función seno, pero empieza en uno. Si empezar en cero, aquí sería 2n más uno. Ya, entonces, esta serie de aquí, si ustedes la comparan con la de acá, miren, sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de menos uno a la n sobre 2n más uno factorial por x a la 2n más uno. Es de la función seno de x, pero es porque empieza en cero, de n igual 0 hasta el infinito de menos uno a la n por x a la 2n más uno sobre 2n más uno factorial, ¿ya? Entonces, si nosotros le hacemos un cambio de variable, va a quedar la misma. Si decimos que en vez de la n ponemos, en vez de la n ponemos n más uno, o sea, donde está la n, no, ponemos n menos uno. Donde está la n ponemos n menos uno, creo, ¿no? A ver, sí, donde está la n ponemos n menos uno. Aquí te quedaría que la función seno de x va a ser igual a la sumatoria de n. Mira, aquí en vez de la n, aquí pongo n menos uno. N menos uno igual a cero hasta el infinito, acá no cambia. Y acá arriba te quedaría menos uno elevado a la n más uno, aunque creo que, no, así funciona, ajá, no, a la n menos uno. Pero creo que el n más uno también funciona. Ya vamos a verificar. Entonces aquí reemplazo x a la 2 por n, pero la n la estoy cambiando por n menos uno más el uno. Y acá abajo también. El 2 lo multiplico por n, pero la n la voy a cambiar por n menos uno más el uno. Y eso factorial. Ya. Entonces olvidemos un momento esta parte de aquí. Ya, entonces solo lo que hice fue utilizar una serie conocida, que es la función seno, y estoy haciéndole un cambio de variable para compararla y ver si me sale lo de aquí. Y entonces te queda aquí que esto es igual a la sumatoria de n igual uno. Miren, este menos uno pasa al otro lado, te queda n igual uno hasta el infinito. Y aquí va un detalle, aquí tengo menos uno a la n menos uno, pero ya voy a comparar si esto es igual a lo de acá. Ya lo voy a hacer. Entonces acá te queda x a la 2 por n menos 2 más uno, dividido para acá también 2 por n menos 2 más uno factorial. Ya, voy a borrar esto de aquí porque esto no me sirve. Esta no era la forma, no era el camino. Pero igual ya saben cómo se deriva esa serie de potencia. Entonces aquí te queda que la función seno de x va a ser igual a la sumatoria de n igual uno, ¿sí? De aquí a acá. Y acá te queda menos uno a la n menos uno, solo me falta corregir esta parte. Y acá tengo x a la 2n menos 2 más uno se hace menos uno, dividido para 2n y menos 2 más uno se hace menos uno factorial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente es la misma serie. Solo tendría que verificar que menos uno a la n más uno es igual a menos uno a la n menos uno. Ya tendría que verificar. O sea, esto de aquí sirve para que los signos se alternen, ¿no? Entonces tendría que verificar si los signos se van a alternar de la misma forma. Si el valor de n vale uno, aquí te quedaría uno más uno. 1 más uno 2 menos uno a la 2 es positivo. Y del otro lado te quedaría, cuando vale uno menos uno cero, ¿ya? Cero y menos uno a la cero es positivo. ¿Ya? Entonces, si la n vale 2, reemplazo aquí 2 más uno 3 menos uno a la 3 es negativo. Y del otro lado te quedaría, cuando reemplazo el 2 2 menos uno es uno y menos uno a la uno es negativo. Entonces, como se pueden dar cuenta, los signos sí se van a alternar de la misma manera. Pueden reemplazar otro valor cuando n valga 3, ¿ya? Entonces te quedaría ahí 3 más uno 4 menos uno a la 4 es positivo y eso es igual a, aquí reemplazan el 3 menos uno es 2, menos uno a la 2
es positivo. Entonces, como se pueden dar cuenta, si son iguales. O si no, pues resuelven esta ecuación y ver que te quede algo verdadero, una igualdad, ¿no? Aquí podemos separar menos uno a la n por menos uno a la uno y eso va a ser igual del otro lado a menos uno a la n por menos uno a la menos uno. Entonces se simplifica el menos uno a la n y de este lado te queda menos uno a la uno igual a menos uno a la menos uno. Y esto de aquí es menos uno y del otro lado también te queda menos 1. Menos uno a la menos uno es menos uno. Y esto es verdadero. ¿Ya? Entonces es otra forma, ¿no? Es otra forma de hacerlo. Por lo tanto, tú puedes cambiar tranquilamente el menos uno a la n menos uno por el menos uno a la n más uno. Y ahí te queda que la función seno de x también es igual a la sumatoria de n igual 0, perdón, de n igual 1 hasta el infinito de menos uno a la n más uno por x a la 2n menos uno sobre 2n menos uno factorial. Ya, entonces comenzamos con esto de aquí. Aquí el truquito era identificar a quién le pertenece esto. Identificar a quién le pertenece esa serie de potencias. Pues esa serie de potencias, como nos hemos dado cuenta, le pertenece a la función seno de x. Entonces, y es igual a seno de x. Por lo tanto, y' va a ser igual a coseno de x. Y por lo tanto, y2' va a ser igual a menos seno de x. Y entonces, si ustedes reemplazan y2' más y es igual a cero. Y2' es menos seno de x más y que es seno de x. Y eso debe darte cero y efectivamente te queda ser igual a cero y ahí está ya demostrado, ¿no? Esta sería la solución más viable. Y listo, chicos. Confirme, ¿tienen alguna pregunta de este problema?